Hola, somos Glory y Juli, amigas y ginecólogas aportando conocimiento para todas las mujeres desde las experiencias de la vida real de mujeres reales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé, 3 facts de lo que vamos a hacer es, primero, no sabemos la hora a la que vamos a salir. 2, no tenemos guión. Exacto. No tenemos guión. Importante. Y 3, esto va a ser un espacio con bases científicas, pero guiado a través de los ojos de 2 mujeres, donde vamos a navegar por múltiples temas de interés para todo el mundo. Y aunque es un espacio preferiblemente para mujeres, los hombres también están invitados. Total. ¿Qué más les podemos contar? Bueno, definitivamente las protagonistas no somos ni Gloriana ni yo. Es Queen Bee. Entonces, ahorita vamos a ver unos videos y unas tomas de qué piensa o cuál es el nombre que la gente le da a Queen Bee, a nuestra fundadora de este espacio, para hablar de muchísimas cosas más. ¿Cómo se llama la parte genital externa de la mujer? Clítoris. Clítoris. Labios superiores. Clítoris. ¿Vulva? Escroto. Vagina. Clítoris. El clítoris. Vagina. Cuca, panocha. ¿El ovario? No. ¿Los labios? El clítoris. Bueno, vagina, tuta, externa la vagina. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Qué pensás, Gloria? Todo lo que dice la gente. Es curioso porque sí es cierto que este es un tema que involucra mucha cultura, formación. Ay, es la esencia de cada persona, ¿verdad? Entonces me parece que es una manera increíble de poder abrir este conversatorio y bueno, y que vaya a ser la muestra de básicamente lo que queremos generar en este espacio, que es conversar de temas y de situaciones que pareciera que son muy comunes de la vida real, pero que tal vez se necesita hablar un poco más y ser más abiertos. Claro. Quiero contarles que todas estas opiniones no solo son de Costa Rica, ¿verdad? Esto tiene una larga recolección de datos a lo largo, por lo menos, de Latinoamérica. Exacto. Pero bueno, antes de abrir este espacio, es importante que ustedes sepan con quién están hablando, ¿verdad? Porque ya les dije que íbamos a tener una opinión científica. Entonces, bueno, vamos a empezar por Glory. Ok, perfecto. Bueno, yo soy Gloriana Arroyo. Soy especialista en ginecología y obstetricia. Soy feliz teniendo esta profesión, practicando esto que tanto amo, que en serio suena súper trillado, pero es que es cierto. O sea, lo disfruto con todo mi ser. Y bueno, además de ser ginecóloga, pues soy mujer. Creo que eso debe haber empezado por esa parte. Fundamentalmente soy mujer, soy esposa, soy mamá. Entonces creo que he experimentado pues muchas situaciones, ¿verdad? Que me vuelven vulnerable, igual que obviamente que cualquier otra mujer. Y que básicamente me encantó la idea de poder tener este espacio con vos cuando lo empezamos a discutir, ¿verdad? Después de ese café y bueno, y de ahorita. Precisamente pues para tener un poco más de apertura y de poder conversar como amigas, pero sí es cierto, sí, con una base científica como vos lo decís, para poder orientar, poder educar y aclarar dudas sobre todo. Claro. Bueno, yo les voy a contar que mi nombre es Juliana Vallejo, yo soy ginecóloga obstetra. Muy bien, sí, yo también soy obstetra, se me olvidó esa parte. Hice una subespecialidad en cáncer ginecológico. Y bueno, esto va a estar bastante variado, porque aquí tenemos la contraparte de una mujer de 35 años, soltera y sin hijos. Exacto. Entonces vamos a poder navegar todos los temas. Aquí tenemos las 2 partes. Exacto. Que vamos a estar dando opiniones desde el punto médico, personal, haciendo empatía. Este espacio, aparte de ser informativo, va a ser un espacio que nos va a despertar todos los sentimientos, ¿verdad? Porque la vida de la mujer es así, sí, llena de sentimientos. Total, todos los días. Total. Un sube y baja. Definitivamente. Y bueno, Juli, realmente este episodio, ¿verdad? Como ya lo vimos en esos videos, la intención es poder arrancar con un fundamento. Y qué más básico que conocer nuestro organismo, nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si a vos te ha pasado, a mí me ha pasado ya frecuentemente en consultas, incluso ni siquiera en consultas médicas, sino en conversaciones con amigas, primas, etcétera,
que algo tan básico como nuestros mismos genitales no sabemos ni siquiera cómo se llaman, ni cuál parte es cuál parte. Claro, ¿cierto? como el ejemplo que vimos en el video, o sea, todo el mundo tiene un nombre, una clave, algo que se caracteriza por país, por región, pero realmente si nos ponemos serios a preguntarle a la gente, bueno, dígame el nombre de cuál es el genital externo que vemos, Exacto. todo el mundo lo llama vagina. Exacto, exacto. De hecho, yo venía pensando ahora en el carro porque precisamente cuando uno le dicen, bueno, es que los niños tienen pipí, empezando por eso, ¿verdad? Ni siquiera pene, bueno, tienen pipí, sí, ok. Y las mujeres tienen vagina. Y yo digo que bueno, ese es el primer error, ¿verdad? Porque probablemente incluso hasta así se lo han enseñado uno en la escuela, en el kinder, o sea, de pequeños. Claro, sí. O sea, todo el mundo tiene una mala concepción de nuestra anatomía. Exacto. ¿Y por qué crees vos que sería importante, o sea, de todos los temas que se me pueden ocurrir a mí en este momento, qué es lo que vos se te viene a la mente cuando vos decís, bueno, quiero que aprendamos anatomía, ¿por qué? Ay, esa es una excelente pregunta y muy amplia, o sea, yo en serio siento que tiene demasiadas respuestas. Vamos a ver, desde lo más básico, autoconocimiento, y el tener autoconocimiento te da poder. Yo siempre he pensado, y eso es una frase pues común, pero es cierto, o sea, la información es poder, y si vos tenés información de cómo funciona tu organismo, cómo se ve, cuáles son sus estructuras, pues cosas que tal vez te puedan preocupar de que se esté saliendo de la normalidad, si sabes qué es lo normal, pues sabes qué esperar, ¿cierto? Y bueno, en general también pienso que es un tema como que se ha creado mucho tabú al respecto. Yo... bueno, ahora que vos decías que esto es una excelente contraparte, yo vengo de una familia súper conservadora, perdón, y bueno, y conversadora también. En donde no se conversa de esos temas. Entonces, te lo juro que incluso hasta para mí fue todo un tema irme por este lado, ¿verdad?, de la medicina y empezar con el tema de la especialidad en ginecología y demás, porque habían en serio demasiadas cosas de las cuales nosotros nunca conversamos. Y digamos, yo la verdad, no le echo la culpa a mis papás tampoco, porque así fue como ellos a su vez fueron criados, ¿cierto? Entonces siento como que a mí me encantaría pensar en una sociedad en las cuales se hablen de estas cosas y no que se piense que es que si de repente las adolescentes o las muchachas más jóvenes escuchan sobre esto es que les estamos instando a un comportamiento libertino, etcétera, sino simplemente conocimiento, autoconocimiento, como decía, y tomar ese valor, ¿verdad? Claro, ¿y qué pensás vos, o sea, como de los estándares de belleza que giran en torno a lo que es y nuestra Queen Bee, la vulva, ¿verdad? Sí. Increíble, sí, increíble. O sea, eso es algo que definitivamente yo siento que la sociedad ha establecido cómo se debe ver una vulva, y lastimosamente eso ha creado una falsa sensación de que todo lo que se salga de esas características está mal y tenés que corregirlo, o es algo de lo que tenés que sentirte avergonzada, lo cual es aún peor, ¿verdad? No sé si a vos te ha pasado en alguna paciente que de repente te pregunte, doctora, ¿esto se ve normal o no? Claro, una de las preguntas más hechas en la consulta es, doctora, ahorita le muestro para ver usted qué piensa, a ver si me opero. Y yo les digo, no, o sea, hay muchas cosas en las que yo puedo opinar para decirle si opero o no, claro, con criterio médico, pero esta no es una de ellas. O sea, y me gustaría como que toda la población femenina, primero, instar a la aceptación, el autoamor, claro, pero segundo también, no caer en esto de que si no estoy contenta con algo, entonces tiene que ser así y me tengo que quedar así, ¿verdad? Exacto. Hay cosas por las cuales sí podemos corregir una vulva que tenga un labio más grande que otro, si vos te sentís incómoda haciendo ejercicio, si tenés infecciones a repetición o simplemente si te crea algún complejo que no te permite desarrollar tu vida sexual completamente, claro, entonces... Creo que hay que hacer un balance, ¿verdad? Como un balance entre lo que la sociedad nos muestra como estándares de belleza y lo que realmente podría llegar a ser como algo que nos impida desarrollar nuestra vida normal. Claro. Pero una vez más, para esto tenemos que conocer qué es la vulva. Exacto. ¿Qué es lo que tiene la vulva? Exacto. ¿Cómo se ve la vulva? De hecho, es curioso porque si uno piensa en Queen Bee, yo no sé si vos pensás, porque todo el mundo dirá, sí, Queen Bee, seguro de vagina, pero no. Yo pensaba que de Vallejo. Eso está bueno. No, espero que no, eso lo vamos a editar. Realmente puede ser bi de vulva o vagina. Entonces, Juli, contame. Yo
voy a decirte que yo no sé la diferencia. Yo sé que la mujer tiene una vagina, pero entonces, ¿por qué me están diciendo ahora que no es una vagina? Contame cuál es esa diferencia. Ok, vamos a empezar desde la parte más sencilla, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que nos podemos ver usualmente cuando me pongo enfrente de un espejo? Porque las mujeres deberíamos hacer eso, ¿verdad? Claro. O sea, esta parte de enseñarles qué es la vulva, no solo que se aprendan las partes anatómicas, es que se revisen, es que se vean, porque esto, más allá de, no sé, autoconocimiento, autoplacer, va también en lineamientos de prevención Claro. de lesiones, detectar cánceres tempranos. Entonces, bueno, lo primero que yo le pediría a todo el público femenino es un espejito en la casa y voy a conocerme realmente. Exacto, póngale pausa y en este momento corren al baño, buscan un espejo y le dan play. Listo. Exacto. Entonces, bueno, lo que vamos a ver, muchachas y muchachos, se llama vulva, ¿verdad? La Claro. vulva está compuesta de los labios mayores, que son los labios más prominentes, la parte más externa. Después va a estar seguido los labios menores, que van a estar en la parte más interna de la vulva, van a ser un poco más pequeñitos. Esto que van a ser más pequeñitos es con respecto a los labios mayores y no en todos los casos es igual. Claro. Y esto es, otra vez repitiendo, todas las vulvas son diferentes, ¿o no, Gloriana? ¿Cuántas son? vulvas hemos visto en la vida? O sea, a ver, Incontables. incontables y todas son diferentes. Exacto, no Sí. hay una vulva igual. Sí, que de hecho, Juli, a raíz de eso mismo también yo pienso, es muy curioso cuando las pacientes llegan que una de las principales cosas que les genera como sustillo, ¿verdad? A la consulta es que alguien las vea, ¿verdad? Ajá. Y de repente es típico que dicen como, ay doctora, qué pena, es que aquí, allá... No me he rasurado. Exacto. No me he rasurado, es lo típico. Y uno como, amiga, o sea, es que la vulva tiene pelos. O sea, así es, no importa. Exacto, O sea, exacto. Entonces, al final de cuentas, yo digo, también este tipo de espacios sirven para que todas las chicas sepan que en el momento en el que van a irse a examinar es como si fueran al cardiólogo y les van a escuchar el corazón. O sea, nosotros desde el punto de vista profesional y obviamente personal, con nuestra formación, no vamos jamás a juzgar a nadie por cómo se vean sus genitales. O sea, esa es la cosa más natural, ¿cierto? Exacto, exacto. Y lo natural es que tengan pelos. ¿o Exacto, no? exacto. Entonces, a mí se me disculpan un montón. Tiene pelos, doctora. O sea, natural. Total. Y esto también es como parte de ver la consulta ginecológica como algo preventivo, porque yo siento que hay como dos equipos aquí en ginecología de pacientes. Uno que ya es la paciente como más consciente de, bueno, sí, llegué a una edad como más o menos las de 30 para Ajá. arriba. Ajá, exacto. Nuestro team. Nuestro team, que ya está un toque más consciente de todo, y después el team que va por susto. Exacto. Por Exacto. susto. Y no deberíamos ir por susto. O sea, no deberíamos esperar un susto Exactamente. para ir al ginecólogo. Sí, total. Pero bueno, entonces sigamos en el, Ok. en el viaje este que De la íbamos vulva. desde la parte más externa, íbamos por los Ok. labios menores. Retomo. Entonces, vulva, labios mayores, labios menores. Tenemos clítoris, ¿verdad? Claro. El clítoris, quiero decirles que, bueno, los niños y las niñas nos desarrollamos de una estructura común, ¿verdad? Entonces, el clítoris, en lo que es el glande del pene, es en nosotros el clítoris. Exacto. Así como el pene tiene un prepucio, el clítoris tiene un capuchón. Y eso es parte de nuestra vulva, es básicamente nuestro, uno de los puntos más poderosos de placer que tiene la vulva. Y importante conocerlo, importante el autoconocimiento de lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿verdad? Claro. Porque como yo enseño o le digo a una pareja nueva o mi primer pareja que algo me gusta si yo no sé qué es lo que me gusta. Totalmente. Entonces también esto, aquí yo la solterona 35, las invito en un autoconocimiento de saber qué es lo que nos gusta. Tocarnos no es malo. Claro. Hay que tocarse para saber qué es lo que nos gusta. Y yo sé que después de aquí me van a huilear demasiado, no importa. Esto es una invitación a que de verdad nos conozcamos. Claro, que exploren su propio organismo. Al fin y al Exacto. cabo es explorar su cuerpo. Exacto. Claro. Muy bien, entonces me decís, bueno, estamos hablando del clítoris, que tiene un capuchón. Ahora, entonces, hasta el momento no has mencionado el término vagina. Entonces, ¿qué es la vagina? Ok, nos vamos acercando a la parte más interna de la vulva, donde tenemos lo que se llama el introito. Claro. El introito viene siendo la entrada a la vagina.
¿qué es la vagina? Porque todo el mundo vagina y nadie sabe qué es la vagina. Sí. La vagina es un tubo de músculo que está recubierto de mucosa. Para todos los que no saben qué es mucosa, bueno, véanse la parte dentro de la boca. Eso es una mucosa. Eso es mucosa. Eso es la vagina. Y la vagina tiene una estructura que básicamente es como un acordeón. Además tiene múltiples texturas. Muchas veces llegan pacientes a consulta como, doctora, es que me encontré algo raro. Claro. Y no. O sea, pero igual, mis felicitaciones a estas pacientes que van por esto, porque eso quiere decir que se están explorando muy bien. Claro. Entonces, sepamos que la vagina tiene una textura rugosa. O sea, no vamos a encontrar una textura, ya les sé que les dije mucosa de la boca, pero no es la misma sensación, no es la sensación lisa. O sea, la vagina es un tubo rugoso que además tiene la capacidad de estirarse cuando la mujer está en su momento de excitación sexual, tiene la capacidad de hincharse también en ese momento de excitación sexual y tiene la capacidad de distenderse cuando vamos a tener un bebé. Claro. ¿Quién más para decir lo que vos? Que lo diga yo. Que conste, bueno, me imagino en algún episodio más adelante hablaremos de mi experiencia, pero sí, un bebé pasó por ahí. Un bebé pasó por ahí. Y regresa a su posición normal, se los puedo asegurar. Esa es la maravilla de realmente, o sea, es increíble. O sea, somos increíbles. Somos increíbles. Somos increíbles. Sí. Yo creo que ya podríamos dar por terminado esto, porque la verdad es que somos punto demasiados. final, somos increíbles. Pero ok, sí, perfecto, listo. Entonces, nuestra vagina realmente sí, claro, es un órgano que está por dentro y viene siendo esta conexión que existe entre nuestros genitales externos y ya la parte más interna, bueno, nuestro útero. Y de hecho, bueno, creo que aquí vale la pena aprovechar el detalle para explicar por qué, por ejemplo, y bueno, vos que más que nadie en el área de ginecología oncológica, puedes hablar de por qué una paciente que se le quita el útero, por ejemplo, tiene igual que seguirse haciendo papanicolaos. Claro. ¿Verdad? ¿No tiene sentido? ¿O sí? No, claro que sí tiene sentido. Pero por favor. Ay, mi ciela. Mi ciela. Bueno, así como para terminar la parte anatómica y después responder la pregunta gloriana. Claro. El cérvix o el cuello del útero o el cuello de la matriz, todo esto que tiene el mismo nombre, pero diferentes nombres, pero es lo mismo, está en contacto con la vagina. O sea, en este tubo, en la parte superior, vamos a encontrar el cérvix. Entonces, bueno, si el cérvix se afecta por el virus del papiloma y nos puede dar cáncer de cérvix, ¿qué pasa si quitamos el cérvix? Bueno, la mucosa de la vagina también es sensible al virus del papiloma. Claro. La vulva también es sensible al virus del papiloma. Entonces, como vemos, todo es sensible al virus del papiloma. Sí, todo está conectado. Todo está conectado. Claro. Y bueno, y ahí también creo que sirve también para explicar por qué razón es que a alguien que se le quita el útero sigue siendo, o sea, es decir, la vagina se cose, se sutura en su parte más superior, y por eso es que también no hay que tener miedo, ¿verdad? Este susto que existe de que de repente eso es un camino que le va a llegar a uno al esófago, a la boca, ¿verdad? Esto me parece muy gracioso porque esta situación siempre la hablo con las pacientes cuando les digo, hey, ¿por qué no usan copa vaginal? Y yo las mando a usar copa vaginal y a veces me ponen mensaje, doctora, yo no sé si voy a poderme sacar esto. Doctora, yo creo que se perdió. Y bueno, para serles sincera y contarles una opinión muy personal, claro, yo dije, yo voy a usar la copa porque ahí yo tenía la migraña, no tenía necesidad de usar copa, pero dije, me quité la migraña y dije, voy a usar copa porque yo estoy mandando a mis pacientes a usar copa, yo tengo que saber por qué las estoy mandando. Claro. Bueno, me puse la copa, yo muy consciente, con toda mi formación, sabiendo que la vagina tiene un fin. Siempre les digo, la vagina tiene fin, el tope es el cérvix, no es un hoyo negro donde las cosas se pierden. Tuve un momento en que dije, no me voy a poder sacar esto. O sea, ¿cómo llego yo al hospital? La doctora llego yo, sáquenme la copa que tengo. La próxima me pone un mensaje, porfa, pero no para ayudarme, sino para reírme. Y yo no, o sea, qué increíble, porque, o sea, si yo, que soy una profesional de esto, claro, por un momento me dio como angustia. Sí. No me puedo imaginar una paciente que no tenga como bien sensado, bien detectado cómo es la anatomía, qué es lo que pasa. No se me puede ir, o sea, la copa no se me va a perder ahí dentro de mi organismo. O sea, exacto. No, ahí está. Sí. De hecho, bueno, o sea, obviamente lo contamos con gracia, porque da gracia, pero el punto de todo esto es que si uno no sabe, no sabe. O sea, la preocupación es válida, ¿verdad? Yo recuerdo una vez una paciente que llegó a emergencias, yo estaba de guardia, y precisamente llegó porque se había puesto el tampón, pero me dijo que la parte plástica se le perdió.
y estaba muy preocupada, pero realmente preocupada. Y en ese momento, obviamente, pues uno piensa, es súper válida su preocupación, porque si vos no sabes bien hasta dónde llega la vagina, pues en serio, ya ella se imaginaba, pero que tenía que ir así a sala de operaciones para que le sacáramos eso de la panza, ¿verdad? Entonces sí, o sea, ese es un detalle súper importante y que incluso también ayuda a que ciertas situaciones o manejos que requieran manipulación a nivel de vagina, pues las pacientes lo puedan hacer con la tranquilidad del caso. Claro. Ponerse medicamentos vía vaginal, pacientes con prolapsos, señoras tal vez ya mayores que necesitan usar dispositivos para el prolapso, que también de eso podremos hablar después. By the way, el prolapso es cuando el útero se cae y se sale. Exacto. Entonces, en fin, o sea, todo esto, volvemos a lo mismo, es para poder tener esas herramientas de decir, ok, todo va a estar bien, yo sé cómo funciona esto. Exacto. ¿Cierto? O sea, nos va a dar libertad la información que tenemos aquí. Claro, muy bien. No se nos va a perder nada. De fijo. Entonces, bueno, estábamos hablando del cuello del útero y después del cuello, ¿qué sigue? Es decir... Ok, después del cuello del útero, sigue el útero. Muy bien. Uh-huh. El útero, yo siempre digo que nos lo imaginemos como un aguacatico. Es como un aguacate, ¿verdad? El útero tiene sus 3 capas. Y aquí cabe resaltar que la capa más importante es la capa interna. Y esto siempre se los explico porque siempre cuando nos viene la regla decimos, me duelen los ovarios. Y como que no conectamos, o sea, como que si alguien pregunta, esta encuesta también la podemos hacer, como, ¿qué es la regla? No sabemos qué es. Sí. Y realmente es el crecimiento de esta capa interna que se llama endometrio, que crece en determinado momento del ciclo, esperando un bebé, y si no hay bebé, pues tiene que caerse. Exacto. Entonces esas paredes se van a caer y una amiga dice que es la casita. Se le está derrumbando la casita. Literalmente. Y yo lo adopté así para explicarle a mis pacientes. Entonces dice, se nos cae la casita. Exacto. Mes a mes se nos cae la casita y ese es el sangrado. El sangrado que a veces vemos oscuro, rojo vivo, que a veces me lo describen como, ay doctora, es que me salió con un pellejito. Es normal, está cayendo la pared interna del útero. Y lo que nos duele no son los ovarios, es el útero. Es el útero. Ok, pero siguiendo con el útero, bueno, el útero tiene estas 3 capas, ya vimos la más importante, entonces la interna es el endometrio, que dicen que es como un aguacatito. Va a tener como 2 bracitos, que son las trompas, y además va a tener los 2 ovarios. Claro. Ahora pregunta, ¿los ovarios están pegados de las trompas? Los ovarios, sí, están pegados de las trompas. Sí, ¿verdad? Esa fue una pregunta, una tricky question. Ok, porque es curioso que en la mayoría de modelos que uno ve, dibujos, ¿verdad? Se dibuja, valga la redundancia, como literal una misma estructura, o sea, como si de la trompa saliera el ovario. Y sí es cierto que sí están adheridos de alguna manera, sostenidos por ligamentos. Es que me salió muy inteligente esta mujer. Pero la verdad es que son 2 estructuras aparte. Exacto, ese era el punto. Son 2 estructuras aparte, no una sola. Exacto, exactamente. Y bueno, y de eso es de donde viene eventualmente la ovulación y donde se capta el óvulo y en fin, ahí sigue todo el proceso para este ciclo que vos decís muy bien, que al fin y al cabo el objetivo último que tiene es preparar esa casita para ese bebé. Para ese bebé. Que puede que llegue o puede que no. Okay, y sin menos importancia, nombrarles que los ovarios son los encargados de la producción de hormonas, ¿verdad? Estrógenos, progesterona. Totalmente. Sí, de hecho, eso es mucho de lo que también podemos eventualmente abarcar cuando hablemos de por qué la mujer llega eventualmente a la menopausia, ¿cierto? Entonces, sí, lo interesante y lo que en serio a mí me maravilla de esto es, de verdad, cuando decía que sonaba trillado es porque en serio, pero es que a mí me encanta hablar de estos temas porque es que la anatomía femenina involucra no solo, obviamente, su estructura, pero también el funcionamiento. Claro. Y a raíz de eso, pensando en que es un órgano funcional, es decir, que a lo largo del mes, con todas las hormonas y todos los picos hormonales que hay, cambia, ¿cierto? Entonces, no sé si te parece hablar un poco precisamente sobre cómo cambia nuestra anatomía, o más que anatomía, las secreciones, por ejemplo, vaginales, a lo largo del mes por el mismo estímulo hormonal. Ok, aquí vamos a tener básicamente los flujos normales, los flujos anormales, ¿ok? Entonces, hablando de los flujos normales, nosotros a lo largo de estos 28 días vamos a tener flujos blanquecinos,
flujos transparentes, completamente espesos, como clara de huevos en el momento de la ovulación, flujos un poco más cafés cuando está empezando el ciclo menstrual. Algo muy importante es que a veces las pacientes tienen como esta mal concepción de, es que tengo un flujo amarillo, tengo un flujo amarillo, y uno la revisa y dice, no, o sea, es que el flujo es normal. Bueno, hay que tener en cuenta que la vagina, este tubo muscular que les conté que es súper dinámico, tiene en su interior la flora vaginal, que está compuesta por lactobacilos, que está compuesta por un montón de microorganismos, y tiene un pH ácido. Exacto. Entonces, esta secreción, cuando sale, que puede ser supremamente normal, una secreción blanca al inicio del ciclo, al tener contacto con el ambiente, va a sufrir una oxidación por este pH tan ácido y se va a volver amarillo. Exacto. Entonces es muy importante no guiarse solo como por lo que veo en el calzón, sino realmente, o sea, estoy teniendo un flujo, ¿de qué color? ¿De qué color sale de ahí? Exacto, exacto. Sí, y el resto de síntomas asociados, por supuesto. Claro, y algo también muy importante que trato como de concientizar en la consulta es que hay dos bandos, siempre hay bandos, ¿verdad? Entonces está el bando de ya la mujer menopáusica que tiene una vagina seca, que sufre con esto, claro. Y el bando de las pacientes jóvenes que está súper bien, es como, tengo mucho flujo. Exacto. Y uno, no, o sea, primero, Total. Importantísimo, así como las vulvas todas son diferentes, los flujos todos son diferentes, en cantidad, en olor. ¿Cuáles son los red flags que tenemos que tener? Bueno, un flujo que huela realmente mal, y cuando realmente mal digo es, en los libros describen olor a pescado, porque ahorita digo olor a pescado y van a decir, wow, exacto, qué corriente la doctora Vallejo, wow. Pero no, es una descripción del libro. Un flujo que sea como grumoso, sí. Y que tenga síntomas asociados, que tenga dolor, que tenga picazón, o sea, pero si tengo un flujo que es un poco abundante, que ya sé que al principio del ciclo va a ser un poco abundante, eso es como la regla, ¿verdad? Como exacto. Hay niveles de sangrado, pero hay un rango en que hay pacientes que no sangren casi nada y hay pacientes que tienen un sangrado más abundante, y no necesariamente quiere decir que es anormal. Exacto, exactamente. Sí, sí, totalmente. Y bueno, ahora se me ocurre también que hay una estructura muy importante de la cual no hemos mencionado. A ver, te la voy a dar. El himen. Wow. ¿Cómo no hemos hablado del himen? El famoso, ese, vamos a ver, ¿cómo le decimos? El sello de la virginidad, de la pureza. Yo iba a decir como el que siempre quieren resucitar. Bueno, también, esa está muy buena. Tenía un nombre mejor, pero no quiero crear tanta controversia en el primer capítulo. Lo vamos a dejar guardado. Muy bien, muy bien. Pero esto es una estructura, a ver, que es real, existe, no es un mito. Y de la cual hay que hablar, a ver. O sea, si estamos hablando de los genitales externos, pues obviamente todas lo tenemos. Lo teníamos, sí. No, lo tenemos, a ver, o sea, se amplió un poco más, se amplió un poco más. Pero bueno, en general podemos hablar de que el himen es una membrana, ¿cierto? Que básicamente va a recubrir esta entrada a la vagina, ¿verdad? Entonces es curioso porque, y esto de nuevo es algo muy social, cultural, el tema de que una mujer es virgen porque tiene esa telita completamente intacta, lo cual... bueno, decime si me equivoco, a ver, empezando porque no puede estar completamente intacta porque si no, al llegar la adolescencia, la paciente no menstruaría, ¿cierto? Exactamente. Ok. O sea, el himen, para todas y todos, tiene sus huequitos. Exacto. Exacto, entonces de forma normal, natural, va a tener esos huequitos que hay de diferentes formas, pueden ser múltiples, puede ser uno solo, en fin. Y es importante también saber esto porque... vamos a ver, tiene importancia clínica en el sentido de que si, por ejemplo, llega una paciente adolescente que no ha iniciado su vida sexual, pero tiene una molestia ginecológica que a vos te oriente en la necesidad de tener que examinarla, siempre existe esta sensación, ¿verdad?, de las mamás, quienes las acompañan de, Dios libre, ¿no? Es que ella es virgen, ¿cómo me la va a examinar, verdad? Entonces, cuando pensaba precisamente en todas estas estructuras, yo digo, de esa hay que hablar, obvio. Claro. ¿Verdad? O sea, porque al fin y al cabo, todas las situaciones clínicas son distintas y bueno, eso es un disclaimer que no habíamos hecho hasta el momento, pero obviamente este espacio no es una consulta médica. Porque bueno, ahí vino agua, no, ¿cómo era? De por medio. Café. Café era. Pero sí es cierto que sirve precisamente para contar experiencias que han ocurrido y que tal vez puedan orientar a una persona a decir, mira, sí es cierto, ¿verdad? Esto puede ser así. Entonces siempre recordar que
el himen va a ser esta estructura que es realmente flexible, que en caso de requerir examinar a una paciente, aunque sea núbil, no haya tenido relaciones penetrativas, igual se puede hacer, obviamente con las indicaciones del caso y demás. Sí, bajo sedación. Exactamente. Y sí, por supuesto, sí, asegurándose del confort de la paciente. Pero entonces, al fin y al cabo, es también quitar ese tabú, ¿verdad? Esa sensación de que la chiquita no deja de ser virgen hasta que eso no esté roto. Porque eventualmente, incluso hasta en la misma infancia, se ha descrito, ¿cierto? Algún trauma, chiquitas jugando, etcétera. Gimnastas, exacto, que se les puede haber roto simplemente por su actividad diaria y sin que esto signifique que ya no sean vírgenes. Eso fue lo que me pasó a mí. Muy bien. Bueno, y con respecto a eso, a mí me gustaría hablar de algo importante o tocarlo por encima, después lo vamos a Yo pensé que se venía la historia de la gimnasia. No. Se la dejamos a mis papás. Yo iba a contar aquí como que va hecho en 4. Esto de conservar el himen, ¿verdad? Es algo muy importante para algunas pacientes, pero nos hace abandonar un poco el cuidado que tengo que tener. Entonces, he visto a lo largo de mi carrera pacientes que tienen interacción sexual sin penetración, y esto no quiere decir que te vas a salvar de una infección de ETS. Claro. ¿Ok? Entonces, qué excelente punto. Sí, he tenido casos en donde tienen papiloma y se aterran porque dicen, es que yo no he tenido relaciones sexuales, y ya ahondando un poco más en la historia, sí, o sea, es que la relación sexual no solo se trata de penetración, o sea, existe el rubbing, o sea, muchas cosas. Entonces, y también como concientizar a la población en que estoy en peligro siempre de tener una enfermedad o una infección de transmisión sexual. Claro, sí, de hecho, ese punto me parece en serio fundamental, porque muchas personas creen que iniciar su control ginecológico también depende únicamente de si ya empezaste tu vida sexual, ¿cierto? Entonces ahí también vos decís, bueno, es que hay diferentes formas de haber iniciado ese contacto, esa experiencia sexual, número 1. Y número 2, incluso aunque no hayas tenido relaciones sexuales penetrativas, siempre es bueno a partir de la adolescencia ya empezar a tener tu contacto ginecológico, ¿verdad? De rutina, pues precisamente para poder identificar y dar una medicina preventiva. Como vos decías, ser del bando de las que quieren ir, informarse, conocer, y no del bando de las que llegan aterradas porque dicen, me jale una torta, algo tengo, etc. Bueno, últimamente lo que yo he visto en consulta y me ha encantado es las mamás llevando a sus hijas, pero desde otra perspectiva, no desde la época que uno veía que la mamá iba con la hija para que el doctor le preguntara y ella poder saber. Bueno, iba con una libretita. Exacto. Sino es como una dupla, la mamá y la hija que ya han hablado previo. Sí. Y a veces la mamá habla más que la hija. Y, o sea, he tenido consultas súper graciosas con la mamá y la hija, pero es una consulta meramente informativa. Claro. Y como dices vos, o sea, pacientes que no han iniciado relaciones sexuales y que le dicen a la mamá como, bueno, mamá, yo ya tengo un novio y yo ya quiero explorar esa parte mía. Claro. Y como vos decís también al principio, este espacio no se trata de instar a la gente a tener relaciones sexuales. Exacto. O sea, si no, mi mamá no lo va a seguir escuchando. Se trata de que en el momento que nos sintamos listas, que es diferente para todas las personas, tengamos las herramientas y la información de hacerlo de manera segura. Porque si bien pues un embarazo no deseado es algo muy fuerte, hay cosas que nos pueden marcar más en la vida. Claro, por supuesto. Entonces, tener las herramientas, y ojalá también este espacio fuera seguido como por mamás de pacientes jóvenes. Claro. Bueno, vos que sos mamás, sí, ahí te vas a identificar muchísimo. Yo tengo también un gran pool de pacientes muy jóvenes y me encanta porque son muy abiertas, o sea, muy abiertas, y esto hay que seguir estimulándolo, porque entre más comunicación, más información, más educación, menos
tortas vamos a tener. Claro, no, y menos enfermedad al fin y al cabo. O sea, eso que vos decís es totalmente cierto. Por un tiempo yo creo que la mayor preocupación de todas las mamás era que sus hijas salieran embarazadas. Y con torta me refiero no torta a un bebé, me refiero Exacto. a torta bomba, no sé, una gonorrea, Claro. sífilis, VIH, el mismo papiloma que Claro. tendremos nuestro espacio porque este papiloma se merece Así. como 2 espacios. Don Papiloma va a estar, pero bueno, sí, Pero totalmente. es algo que marca, o sea, realmente torta, lo último sería un bebé. Exacto, O sea, exacto. No, y de hecho a eso era precisamente lo que iba a llegar, o sea, en su tiempo quizá, o sea, eso era lo peor que te podías imaginar, tener que decir, ay, es que mi hija no está casada y salió embarazada, pero se obviaba el resto. claro. Porque no sé si será por una decisión propia de decir, no, a ver, si esto es lo peor que puedo pensar, no me quiero ni imaginar el resto, o simplemente por desconocimiento. Y es curioso, por ejemplo, muchas pacientes a mí me dicen, es que a fulanita, que era tía, no sé qué mía, le dio cáncer del cuello del útero. Entonces yo tengo miedo porque como eso está en mi familia, a mí me da miedo, ¿verdad? Entonces son como este tipo de cosas que uno dice, definitivamente lo único que denota es el poco conocimiento, la poca información. Y quizá lo más peligroso también es que ahora con las redes sociales ha sido un arma de doble filo, Claro. ¿verdad? Digamos que estos espacios, por ejemplo, ahora se han vuelto súper populares y a mí me fascina, pero cuando hay información bien guiada, porque si vos te pones con tus amigas del cole a conversar nada más de lo que leíste o viste en TikTok, puede ser que esa información no esté verificada por realmente alguien profesional y que caigamos más bien en peores prácticas. Claro, o guiarme solo desde mi experiencia. Total. O sea, es súper válida la experiencia de cada uno, pero yo le digo a las pacientes, todas las experiencias son diferentes. De hecho, antier tuve una paciente que le puse un DIU. Venía súper asustada, ¿verdad? Entonces me dice, es que doctora, estuve viendo redes sociales antes de empezar. Y yo, okay. Yo no le digo nada, yo, bueno, ok, pero tranquila. Ya, y salimos del procedimiento y me dice, o sea, literal, las redes sociales le dañan a uno la mente. Total. O sea, y no en todos los casos, no puedo generalizar, pero como en estos casos donde uno se está informando, tal vez tiene un miedo o tal vez no tiene como la confianza con que alguien que te guíe ver algo en una red social, Sí. se convierte en tu verdad. Por supuesto. O sea, entonces puede limitarte, o sea, es muy importante lo que se diga. Exacto. Sí, y de hecho eso es ahora cada vez más frecuente. Las personas, creo que en general, y la verdad no lo digo como crítica, lo digo desde el punto de vista así súper respetuoso porque yo me considero parte de ellas, a veces somos bien vagas y no nos gusta leer, ¿verdad? Entonces es mucho más sencillo encontrarnos ahí una publicación X con unos cuantos datos y ya tomar eso como lo que sabemos del tema y no indagar más allá. Y otra cosa, aparte de eso, que yo siempre he dicho es, leer cosas médicas es muy difícil. Sí. O sea, primero la población general no sabe dónde buscar. Por supuesto. O sea, si a uno estudiante de medicina le costó entender dónde buscar Totalmente. y después leer los artículos de medicina no es ni siquiera fácil. O sea, hay que tener una formación médica y además algo de, no sé, de saber de números, no es como una información que sea masticable para la población. Exacto. Entonces, cualquiera agarra un artículo que puede ser médico y puede interpretar lo que quiera. Exacto, exactamente. Sí, al fin y al cabo, de verdad, o sea, creo que no podemos ser más enfáticas en decir, y bueno, supongo que lo seguiremos repitiendo en el resto de episodios, que queremos que este espacio sea eso, o sea, sea un acercamiento hacia temas de interés común y tal vez con información, como vos decís, más masticada, más expuesta de una manera más práctica, que al fin y al cabo nos lleve a conocernos mejor, ¿cierto? O sea, al fin y al cabo eso es lo que necesitamos. Claro, y yo también invito como a las personas que nos vean, que nos escriban de qué quieren que hablemos. Esto, una vez más, va a ir con una base científica, pero siempre con humor, un poquito de maternidad, un poquito de spicy. ¡Ey, tírame a mí el spicy también! No porque sus papás van a estar bien. Exacto. Y el esposo. Entonces, pero con el simple hecho de que nos eduquemos, Exacto. aprendamos todos y estemos en el mismo canal. Y yo también espero que podamos tener diferentes invitadas para poder tener diferentes opiniones. O sea, esto no es como que nos vamos a ceñir a la Biblia de Gloriana y Juliana. Exacto. Sino exacto. espero tener
muchísimos invitados que ya tengo en la mira. Esperen la llamada. Esperen la llamada. Angita Mora. Pero sí, o sea, es un espacio para compartir y para educar. Claro, claro. Bueno, yo no sé, yo la verdad me quedo súper contenta de esta conversación. Siento que es un gran preámbulo y de verdad una invitación para que ojalá de verdad nos sigan escuchando en el resto de episodios, porque al fin y al cabo lo que dijimos desde el principio es sentar las bases para ir cada vez diversificando un poco más la información y por qué no irla volviendo un poco más compleja, si se puede decir. Claro. En cuanto a patologías, en cuanto a consultas frecuentes, y como vos bien decías, vamos a estar súper abiertas a través de redes sociales para que nos escriban, nos cuenten sus experiencias. Al final de cuentas queremos ser la voz detrás de muchas mujeres que tal vez tienen situaciones que les ha ocurrido, que quieren conversar, así que de verdad que queremos abrir este espacio para todas ustedes. Sí, muchas gracias, Glory. No, gracias a a todos los que están detrás de nosotros, ayudándonos con este espacio y aquí los esperamos. De fijo. Bueno, chaito.